muchas gracias. Seguramente de estas cuestiones volveremos a hablar al final porque tenemos muchas preguntas con respecto a eso. Ahora le vamos a dar lugar a Alejandra y estamos acá para seguir la clase y cuestiones técnicas. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo andan? Buen día. Cuando haya intérprete, por favor me avisan, ¿sí? Por las dudas. Si algo no entienden, por favor, levantan la mano y volvemos y me preguntan. Bueno, muchas veces se dice que las personas sordas son sordomudas y no es así. Esto hace que pensemos por qué se dice que una persona sorda es sordomuda. Es mentira, no es así. A partir de aquí, se empezó a pensar sobre diferencias, definiciones, conceptos. Y una diferencia es que lengua y lenguaje es diferente, no es lo mismo. Todas las personas, todas, tenemos la capacidad de tener lenguaje, porque es biológico. Nacemos con la disposición de aprender una lengua, de adquirir una lengua. Cualquier persona. Entonces, lengua es la posibilidad psicológica y social de adquirir un sistema que nos permita comunicarnos, ¿sí? Esta diferencia me parece muy importante. ¿Vamos bien? Ok. El lenguaje es, lo dice un lingüista que se llama Chomsky, Noam Chomsky, es la facultad, es propio de la especie humana que puede producir y comprender una lengua que tiene, digamos, donde hay cuestiones y convenciones sociales, acuerdos inconscientemente que hace que comprendamos esa lengua. Por ejemplo, lengua de señas argentina, lengua de señas uruguaya, lengua española, lengua francesa, portugués. Bueno, ahí está el departamento multilingüe, así que, o plurilingüe, no me acuerdo cómo se llama, así que esto lo sabemos. En cambio, la lengua es un instrumento, ¿sí?, que nos ayuda a poner nombre a las palabras, a las cosas, nombre a las cosas. Entonces se dice que tiene significado, significante, tiene significación. Entonces, el lenguaje es innato en las personas y la lengua, digamos, se adquiere del medio ambiente. La lengua es instrumento de significación y toda significación. La facultad de nacimiento natural en los seres humanos para el lenguaje es la que permite al niño apropiarse de un sistema lingüístico de su medio ambiente
gracias a ese diálogo que se da con el adulto. ¿Difícil? ¿Vamos bien? ¿Ok? ¿Cómo van? De esto hablamos la primera clase, ¿sí? Si ustedes quieren interaccionar, preguntar, decir lo que les parece, está todo habilitado. Pueden preguntar, podemos hacer dialogar también. Un sociólogo francés que se llama Bernard Mottez trabajó en Francia, así como Oliver Sacks en Estados Unidos. Bueno, Bernard Mottez se metió en la comunidad sorda en Francia en los años 70 y quiso saber cómo era la comunidad sorda, cómo se comunicaba. Entonces, él necesitó utilizar o pensar y transmitir, digamos, al mundo dos conceptos que hoy se utiliza en la Organización Mundial de la Salud, que es la diferencia entre deficiencia y discapacidad. ¿Esto también lo trabajaron? Para no ser un... Esa cuestión específica de deficiencia y discapacidad, no. Sí, bueno, nuevo. Porque vale para poder pensar entre todos estas cuestiones. Para mí es importante, Ángeles me conoce, siempre diferenciar conceptos para poder pensar y tener y argumentar, ¿no? Lo que por ahí nosotros fuimos viendo fueron los diferentes paradigmas por los que atravesaron las personas con discapacidad y cómo fue la educación en esos momentos. Okay. Bueno, entonces eso ya está, yo estoy en el presente. Lo que pasa, lo que sucede, digamos, bueno, en la persona, entre todos, sordos y oyentes. Pero más desde lo psicológico y lingüístico lo vamos a ver. Entonces, la deficiencia y la discapacidad son como dos caras de la misma moneda. La deficiencia es el aspecto físico, ¿sí? No es, digamos, por ejemplo, no escuchar, ¿sí? Entonces, se lo llama deficiencia auditiva. ¿Por qué? Porque no hay resto auditivo. Por ejemplo, no sé, ceguera, digamos, bueno, se piensa en la deficiencia como un aspecto físico, orgánico, nada más. Esto hace que en medicina se pueda clasificar, ¿sí? Los distintos tipos de sordera para poder, no sé, ayudar, para poder trabajar con las personas, ¿sí? Digamos, y ver la forma de cómo hacer, digamos, bueno, si llevan prótesis, no, si necesitan lengua de señas, depende. Hay un montón de factores que vamos a ir más adelante. La deficiencia es distinta al concepto de discapacidad. El concepto de discapacidad es un concepto psicológico y social. Entonces, un ejemplo de ese concepto es, hay un sordomudo, vi un sordomudo, ¿no? Que yo me enojo porque digo, no, es mudo, tiene las cuerdas vocales intactas, o sea, una persona sorda, ¿sí? Habla, tiene digamos, vocalización. Entonces,
ahí, bueno, los mitos, que los van a ver creo que más adelante, ¿no? No sé si los vieron. Que yo dimos algunos. Ah, ok. Algunos bueno, yo coloqué y otros fueron diciendo ellos y ellas cuáles eran los más conocidos por ahí. Bueno, esos mitos están relacionados con el concepto de discapacidad. ¿Cómo nos imaginamos socialmente? ¿Qué significa qué significa socialmente la discapacidad? ¿Qué significa la sordera? Por ejemplo, a mi consultorio, las personas, mis pacientes sordos, no vienen, no piden psicóloga porque son sordos, sino porque tienen problemas, porque hay algo que no pueden resolver solos. Pero aparece, ¿qué le significa la sordera? Como un problema, como que ser sordo es un problema, sienten que es una falta, que le falta algo, porque no comprenden, porque, digamos, bueno, se sienten menos, un montón de cosas. Eso está relacionado al concepto de discapacidad. ¿Se entiende hasta acá? O sea, que es algo social. Están preguntando por cuestiones administrativas. Cambio de... Sí. Bueno. Seguramente estas personas ingresaron después. No se preocupen a todos los participantes. Al inicio dimos explicación de cuestiones administrativas. Al final lo vamos a hacer nuevamente, ¿sí? No se preocupen. Bien. Si quieren podemos pasar de ¿cómo se llama? Filmina. De Filmina. ¿A cuál te gustaría, Alejandra? No sé, a ver. No, yo pues si no lo dejamos ahí. Ahí, déjalo ahí. Falta todavía, pero lo dejamos ahí. Bueno, a ver. Ahora podemos pensar desde la clasificación médica. No importa, no nos vamos a meter a eso. Buen día. Pero, a ver, existe una heterogeneidad, no sé cómo decirlo, heterogeneidad, como distintos tipos, digamos, hay personas, una heterogeneidad en sordera, ¿no? En personas sordas. Hay personas sordas que tienen resto auditivo, que se comunican de forma oral. Hay personas sordas que se comunican en lengua de señas. Hay personas que se comunican con las dos. Hay personas que pueden tener resto auditivo con audífono o con, digamos, y que pueden interactuar con otras personas oyentes porque escuchan, digamos, y pueden comprender, como se dice en lingüística, digamos, comprender y producir una lengua, la lengua. Y hay otras personas sordas que les cuesta hablar en lengua de señas y en lengua oral. Entonces, como este curso va dirigido, digamos, a docentes también, ¿no? Que se comunican con personas ¿no? Sordas, está bueno siempre preguntar ¿con qué lengua te comunicas mejor? ¿Cómo te comunicas mejor? ¿Qué entendés mejor? ¿Hablar lengua oral o hablar lengua de señas? Si dicen las dos, generalmente yo me comunico en lengua de señas y obvio que hacemos, ¿no? Producimos sílabas o cosas así, hacemos como una mezcla. Pero la clase anterior, algunos docentes y algunas docentes comentaban diferentes singularidades con las que se fueron encontrando. Exacto. La mayoría de estudiantes casi siempre son oyentes, pero fueron comentando diferentes experiencias donde encontraron singularidades, donde tenían que ver también otras formas de comunicación o cómo la lengua de señas servía, digamos, a personas para poder comunicarse más fluidamente. Exactamente, porque primero que está la singularidad, me encantó Ángeles, digamos, no somos todos iguales,
esto desde ya, no nacimos todos en las mismas casas. Ustedes saben que hay hijos de oyentes, o sordos, hijos de oyentes, sordos, hijos de sordos. Y que una persona que nació, digamos, sorda, en un ambiente oyente, digamos, le pudo haber pasado un montón, hay factores distintos por el cual quedó sorda, por enfermedad de rubiola en la mamá, porque nacieron, por una cuestión genética, porque de chiquitos tuvieron meningitis, porque les dieron un antibiótico que pueda hacer mal. Hay un montón de motivos. Y que esto, Alejandra, la sordera, el cuándo se queda sordo también es muy importante, si es un sordo poslocutivo o no. Y también lo que hablábamos es que va a depender mucho esa persona de qué concepción tenga la familia, si va a querer oralizarlo, si va a querer lengua de señas, cuánto tiempo tarda en encontrar el tratamiento justo, muchas cosas. Esto es muy importante lo que vos decís, Ana. No es que quiere o no quiere. Cuando reciben un diagnóstico de eso, cuando reciben a su hijo, son oyentes, o sea, no, porque no es o sea, hay una deficiencia auditiva, ¿sí? El bebé nace con una deficiencia auditiva, los padres son oyentes y en su cabeza, obvio, se imaginan que van a comunicarse, que van a poder enseñarles, un montón de cosas, pero la comunicación, porque el problema es la comunicación lingüística. El problema es cómo se van a comunicar. Primero, el diagnóstico puede tardar meses a veces. Puede tardar un año, puede darse en el mismo momento en que le hacen el estudio, que nunca me acuerdo cómo se llama, Otto, no me acuerdo, a los bebés, pero hay veces que los bebés van perdiendo audición y se enteran los papás al año, año y medio. Y hay un sufrimiento también en la familia, digamos, porque no saben cómo comunicarse, por lo que les significa la sordera, y ellos quieren que sean como ellos. Entonces, por eso empiezan los tratamientos y el aprendizaje de la lengua lleva años. Entonces, cuando nos encontramos con una persona sorda, tenga la edad que sea, chiquito, mediano o grande, digamos, siempre es importante preguntarle, digamos, bueno, ¿cómo se comunica? ¿Cuándo se genera la sordera? Como dice Ángeles, puede ser antes de la adquisición de la lengua o después, y no es lo mismo, digamos, ¿por qué? Porque en el prelocutivo ya se adquirió la lengua fónica. Fónica es porque se escucha. Lengua fónica se la llama lengua oral, pero en realidad es fónica. Entonces tiene estructurada una lengua. Sí, estudio de audiometría les hacen a los bebitos, pero tiene un nombre, no sé, sí, es ese, pero a veces eso no basta. Y a veces los padres, por sus problemas neuróticos, lo niegan, ¿no? Pero no es porque son malos, ni porque quieren, digamos, no quieren que hable el hijo, no. Sufren, la familia también se pone mal, sufre porque no sabe cómo comunicarse. Y ahí es donde hay que ayudarlos y mostrarles que no le va a pasar nada a ese hijo, que necesita lo mejor para que pueda tener una comunicación lingüística. Y además que cuando hay un hijo o una hija que no es como lo deseábamos, es el duelo por el hijo, digamos, que se deseó y que es diferente al hijo o hija que se tiene. Entonces, como vos decís, acompañar ese proceso de aceptación y de ver de qué formas se cría a esta persona. Es acompañarlos. Autoemisiones acústicas, muchísimas bien. Sí, Eliana, grande, muy bien. Veo que están atentos. Muy bien. Digamos que, bueno, hay un montón de factores, los papás, las mamás o
digamos, los adultos que quieren tener un hijo, idealizan a ese bebé. Más de uno de ustedes deben ser papá o mamá, y uno idealiza, imagina ese hijo con los ojitos del papá, con la inteligencia de la abuela, lo hacemos todos, ¿no? Bueno, cuando nace un niño con discapacidad, o niña, ¿se entiende?, de la que sea, es un duelo y es un sufrimiento para los padres, porque no por ellos, no por la herida narcisista nada más, sino porque sufre porque, digamos, eso del mito, ¿no? El imaginario, esto de, pero ¿va a poder hablar? ¿Va a poder desarrollar su inteligencia? ¿Lo van a querer otros compañeros? ¿No? ¿Cómo nos vamos a comunicar? Pasan un montón de cosas en las cabezas de los padres y de la familia. Y ese duelo y el tránsito de que lo llevan a un médico, a otro, que el pediatra le dice, no, tenés que esperar, ya le va a venir la audición, digamos, o que están bien diagnosticados, y entonces ahí empiezan con, bueno, acá hay que estimular, digamos, la lengua, tiene que ir a estimulación temprana, fonoaudióloga, ahora implante, ¿no? Empezar, pero eso tarda años. Un niño sordo, bilateral, profundo, no es lo mismo que un niño con una hipoacusia leve o moderada, ¿sí? No es lo mismo. Entonces, también ahí está la diferencia entre que usen audífonos y que usen implantes, ¿no? Ahora, hay un concepto que me parece que es importante también, que es, ¿cómo se adquiere una lengua? Digamos, que es mágico. Hay estudios que se están realizando que se detectó que los bebés ya en la panza escuchan los sonidos, las sílabas de la propia, de la lengua con la que se comunican los padres. Eso se llama función lengua materna. Es un concepto dado por Alicedo. Ay, gracias. Acá tengo yo no estoy ni mirando el PowerPoint, está muy bien. La adquisición de la lengua es un proceso natural, espontáneo, interactivo, ¿sí?, entre el niño y el adulto. Esto, digamos, es algo como natural, inconsciente, que entra, ¿no? Fíjense que no requiere aprender, porque nosotros no les enseñamos a los oyentes, a nuestros hijos, no les enseñamos a decir casa, esto es algo natural. Yo me olvidé de algo, y se transmite de generación en generación, por supuesto, eso es una lengua se transmite de generación en generación. Pero ¿cómo la adquiere un ser humano? Nace, ¿sí? Y bueno, en ese contacto de miradas, de caricias, de hablar, del ajo, ma, papá, todo eso aparece la adquisición de la lengua. Estoy hablando en el niño oyente, en el niño sordo también, pero de otra manera, si es hijo de sordo, por eso. Ahora vamos a ver. Digamos, va aprendiendo, va preguntando, señala, ¿qué es eso? O quiere algo y señala para que lo lleven. El adulto que está le dice, ¿querés ir a tomar agua? Sí, bueno, y así empieza. Después empiezan a preguntar palabras, relación entre palabras, y se va desarrollando la lengua, ¿sí? Así se desarrolla en cualquier lengua fónica,
y en cualquier lengua de señas. ¿Cuál es el tema? Que si un niño sordo, como ustedes bien saben, nace en un hogar de sordos y esos adultos sordos hablan lengua de señas, el niño va a captar esa lengua natural, que se llama lengua materna. Por eso hablamos de que la persona sorda digamos que se trata de un bilingüismo particular. ¿Por qué? Porque la primera lengua es la lengua de señas en un sordo. Sordo que prelingüístico, ¿sí? Que no tiene resto auditivo. Y después otros también, después la aprenden y con una rapidez bárbara. Porque es visual principalmente. Una persona sorda es visual. Todo es mucho más visual. Entonces, captan naturalmente la lengua de señas. Ahora, tienen que estar en contacto con gente que hable lengua de señas. Y no es lo mismo aprender una lengua de señas que aprender señas. Es diferente. Porque si no tenemos el problema del bilingüismo, del semilingüismo. No hay ni una lengua ni hay otra estructurada y necesitamos una lengua bien así para poder expresarnos. ¿Por qué? Porque la lengua, digamos, es lo que nos permite pasar de lo que percibimos, de las sensaciones, a poder decir lo que sentimos, a poder decir lo que pensamos. Es por esto que muchos niños chiquitos, sordos, hijos que ustedes ven que lloran, patalean, pegan a los compañeros, es porque todavía no tienen estructurada una lengua, ¿sí? No es porque son malos. Entonces llegan los padres con los chicos hablando de esto. Entonces, en el caso de los niños sordos, hijos de padres sordos, si hablan en lengua de señas, lo van a adquirir en forma natural. En el caso de los niños sordos, hijos de padres oyentes, que no tienen resto auditivo, prelingüísticos, ahí va a haber lo que dice Graciela Licedo, una incompetencia lingüística. Esto quiere decir, el niño no habla la lengua de sus padres y los padres no pueden hablar la lengua de los niños. Entonces, digamos, si la criatura empezó fonoaudióloga, una fonoaudióloga, como digo yo, que sea piola, que ve que necesita adquirir la lengua de señas más que aprender la lengua oral y darle que el chico entiende y que le va a costar añares aprender esa lengua oral y se va a perder un montón de cosas, se va a perder aprendizaje, se va a perder esta posibilidad de conocer por sus propios medios y no estudiar de memoria, le va a recomendar a los padres, la fonoaudióloga, que estudien lengua de señas y que puedan hacer lengua de señas los chicos con alguna persona de la comunidad sorda, ¿no? Pero esto, digamos, bueno, así trabajamos con un caso de una nena acá que tenía 2 años, hija de padres oyentes, bueno, iban a hacerle un implante, pero la fonoaudióloga dio como indicación que aprendieran la madre y el padre lengua de señas argentina. Y a la nena también. Entonces venía una persona de la comunidad sorda y hablaba naturalmente, con juguetes, con juego, en lengua de señas, y la nena era así una esponja como captaba. De esa manera, digamos, es mucho más fácil con la adquisición de la lengua de señas, aprender la lengua fónica, la lengua española en nuestro caso, la lengua oral, porque ya tiene instaurada una lengua.
Ahora, cuando se hace una mezcla de lenguas, digo en un prelingüístico, que nunca escuchó un sonido, que no tiene idea de lo que es, que no le significa el sonido, que escucha ruido, no sabe lo que es. Entonces ahí, digamos, no tiene que aprender la lengua y es años, o sea, porque va con el tiempo, digamos, bueno, mucho tiempo, va a ir aprendiendo de a poquito. Pero no va a ser lo mismo. Entonces siempre está en riesgo que no tengan estructurada ni una lengua ni la otra. ¿Se entiende hasta acá? ¿Ok? Ay, el mate. Tengo una bombilla que la amo pero la odio porque cuando hablo a veces se me cae encima. Bueno, esto era lo que yo les comentaba. Hay algo que a mí me gustaría, en relación a la lingüística, si les interesa. Sí, levantó la mano ahí. Levantó la mano, David. Marina Gómez ha levantado la mano. Ahí está. Gracias, Marina. Siempre no, pero ahora podemos decir que tenemos 3 tipos de lengua. La lengua escrita, digamos, que es el signo. ¡Ay, hola Marina! Ahí te veo. El significante, o sea, la lengua escrita, ¿cómo la entendemos? ¿No? Por algo que se llama grafema, que es la letra. Por ejemplo, A es un grafema. Entonces, por eso se llama lengua escrita. Después tenemos la lengua fónica o lengua oral, como la llaman. Pero en realidad, yo les cuento que en lengua de señas también hablamos oral. Lo oral quiere decir la transmisión, lo que uno cuenta, el relato. Eso es oral, no es escrito. Así que fíjense cuántas equivocaciones tenemos cuando hablamos. ¿Sí? ¿Vos no nos dijiste cuál es tu seña personal, Alejandra? Esta. De joda. Sí. Me la pusieron mis primeros alumnos de secundario, sordos. No habían oyentes. Digo, mirá, no es solamente lo físico. Esto tenía en la metáfora la picardía, joda, porque mi apellido es Jodar. Divertida, gracias, sí, pero también nos divertíamos mucho en las clases. Por ahí yo pensé mal. Ojo. Bueno, porque como mi apellido es Jodar, dije, esto me lo hicieron por joda. Pero nos divertíamos mucho. Bueno, entonces, la lengua fónica, el significante, no te veo Marina, así que cualquier cosa me parás. El significante es, ¿cómo se llama? Lo acústico, el sonido, ¿sí? Digamos que ahí lo que tenemos es que la unidad mínima, digamos, también es la letra o es la vocal, ¿sí? Pero es el fonema, se llama fonema. Y después tenemos la lengua de señas. Ni después ni antes, digo, y también tenemos la lengua de señas. Pensé después porque después se agregó, pero no está en todos los libros. Es algo que nosotros tenemos que seguir insistiendo, ¿sí? Digamos, están en los libros de psicología cognitiva, ponen lengua escrita y lengua oral. Y a veces ponen hasta lenguaje, término. Pero bueno, digamos, los términos que estamos tratando hoy son muy importantes porque nos ayudan a diferenciar y también a defender la lengua de señas,
¿sí? Que además sabemos que no hay una sola lengua de señas, hay un montón de lenguas de señas de acuerdo al país. Entonces, sí nos tenemos que ocupar de que si nosotros, digamos, transmitimos la lengua de señas, bueno, en mi caso no, porque yo soy oyente, pero bueno, si uno habla, tratar de que esa lengua sea completa, ¿no? Por eso es importante que la comunidad sorda, que haya siempre alguien de la comunidad sorda, ¿no? Bueno, estos son 3 tipos de lenguas que son importantes. Ahí apareció Marina otra vez. Bárbaro. Hay una diferencia entre, yo no me acuerdo si está acá, a ver si pasamos la filmina, yo no me acuerdo. ¿Cuál Lo necesitaría? tengo acá. Acá está, atención dividida y atención conjunta. A ver, en la adquisición de la lengua, cuando uno capta esa lengua, el bebé, no es lo mismo la comunicación, obviamente, entre el bebé y la mamá oyente o el adulto oyente, pero ese primero, ¿no? Quien funciona como, quien tiene la función materna es la que da la lengua porque es ese primer contacto y después el mundo adulto siempre, el ambiente. Pero hay una diferencia, digamos, la persona oyente, el bebé oyente, tiene la atención conjunta, puede escuchar y puede ver. Entonces, muchas veces la mamá canta, si el bebé llora, la mamá canta en la otra habitación o le dice, ahora voy y va, y entonces el bebé va escuchando y se calma, se calma. Eso es atención conjunta. Digamos, el bebé oyente puede atender conjuntamente con los oídos, escuchando, y con la vista, ¿sí? Y también con el tacto, o sea, es todo perceptivo. Aparece la mamá de golpe y bueno, y el bebé se va a reír porque la viene escuchando. Ahora, un bebé sordo no tiene una atención conjunta, tiene una atención dividida. Mismo una persona sorda, digamos, que no tiene resto auditivo, digamos, si le hablan de atrás, obvio no va a escuchar. Si le hablan de costado, no va a entender, ¿sí? Y en un bebé lo que sucede es, digamos, que si los padres no saben o la mamá no sabe, ¿sí? Le habla, digamos, todo ese sonido ambiente se pierde, se pierde. Entonces, fíjense todo lo que un bebé sordo va perdiendo de lo que es la adquisición de una lengua. Si la mamá le habla, la acaricia, yo me imagino una cosa así, como algo que le hablan, pero sin embargo el bebé sabe por los gestos y el contacto qué es lo que le está transmitiendo la mamá. Entonces, eso se llama el baño táctil y visual, que por ahí la mamá, si no sabe que el bebé es sordo, se lo está transmitiendo. El bebé no sabe lo que se pierde si están hablando alrededor. No sabe si nunca escuchó, ¿sí? O si va perdiendo la audición, digamos, no hay estudios que comprueben qué es lo que pasó. Sería genial, pero no hay. Es lo que suponemos y después teorizamos nosotros, pero no sabemos. Ahora, esta diferenciación me parece que es muy importante porque no hay una apropiación progresiva de un código de comunicación lingüística en un bebé sordo cuando, digamos, está en un ambiente donde la lengua es
fónica. ¿Sí? Entonces, cuanto antes se descubra si son sordos, si tienen hipoacusia, mejor. Pero eso sería lo ideal. A veces se tarda mucho. Entonces, cuando se descubre el diagnóstico y los familiares son oyentes, se suele asesorar a la mamá, porque no va a aprender lengua de señas en el momento, cómo comunicarse con su bebé. Que si quiere comunicarse, que no aparezca de golpe, que no lo asuste, porque imagínense, ¿no? Esto de suavemente tocar, para avisar, bueno, todas estas cosas son importantes. Y cuando van creciendo, van surgiendo otras cuestiones, ¿no? Porque además se suma lo que quiere el niño sordo, digamos, no sé, estas cuestiones de dominio, y si encima de un chico normal, y si encima los padres no entienden, están angustiados, el chico está angustiado, empieza la escuela, lo mandan a una escuela común, no entiende nada, quiere un juguete, porque vieron que primero soy yo y después empiezan a compartir. Me estoy apurando. Exacto. No, bien. Todo esto que vas tocando, lo fuimos hablando en la clase pasada cuando veíamos a qué se refieren las escuelas especiales, ¿no? Que cuando por ahí van estudiantes sordos, por ahí los profes, el contenido específico de la materia, sí se brinda en lengua de señas, pero toda información por fuera, no. Entonces, por ejemplo, si están en el patio de la escuela y hay una manifestación afuera, ellos no tienen este barrido auditivo que tenemos los oyentes. Entonces, como vos decís, se pierde por ahí mucha información contextual. Y si los profes y las profes por ahí no comunican todo en lengua de señas, por más trivial o banal que sea, se van perdiendo de muchos contenidos de la vida cotidiana o de la capacidad de resolver problemas, pensamiento crítico, lo que fuera, digamos, porque solo se brinda lo específico de la materia cuando sabemos que como seres humanos necesitamos mucho más que eso. Que no es culpa del oyente tampoco. Claro. O sea, hay una cuestión que es así, sucede. Es como si nosotros oyentes estuviéramos en un ámbito donde se habla otro idioma, ¿no? Que uno no entiende. Digamos, un ser humano tiene la capacidad de aprender cualquier lengua de chiquito, ¿no? Esto es así. Entonces, es muy difícil ponernos en ese lugar, pero lo que es lo contextual, y eso se pierde, es por eso que cuando aprenden la lengua fónica, por ejemplo, hay frases que no se entienden el contenido literal, porque una palabra puede significar, puede tener varios significados y depende de la oración. Por ejemplo, cuello de botella. Es como un cuello de botella, y uno dice, ¿qué cuello de botella? ¿Y cuello de botella qué tiene que ver con lo que estás explicando, señor? Y bueno, el cuello de botella es cuando hay algo que no se puede salir, hay lugar para salir, pero no se puede. Entonces es una frase, ¿no? Y esto que vos dijiste, por eso no quería armar ningún PowerPoint particular, porque quería esto. Alguien levantó la mano, pero quiero decir un par de cosas y ya los dejo. Primero, que cuando van a la escuela van a aprender una lengua y aprender contenidos pedagógicos. Y se hace todo en una escuela especial, con la mejor de las intenciones, se hace lo que se puede, pero van y tienen un espacio para aprender la lengua, ¿sí? Depende, porque no se los dije esto. Hay una clasificación, no sé si la hablaron, digamos que tenemos la clasificación médica
Después tenemos la clasificación, digamos, que tiene que ver con lo cultural, si son hijos de padres sordos, oyentes, que eso lo deben haber visto. Y después tenemos la clasificación de sordera de acuerdo a la educación, ¿no? Que son sordos, oyentes o hipoacúsicos. Entonces, los que son... ¡Ay! Déjalo ahí, a ver. El anterior. Ese, pará, ahí está. Gracias. No sé quién... El anterior, ese. Bueno, entonces, y el que está en la abuela, perdón, cambio de tema, Marina. Hago una, así, pará. Y el de la abuela con el bebé oyente lo tengo en otro power. Perdón, yo en eso no soy lo mejor. Pero bueno, no importa, después por ahí les mando el link para que lo vean. No se preocupen. Bueno, dale, no te preocupes, lo sumamos a la bibliografía. Lo mando ahora, si no, lo mando para que se lo puedan ver. Bueno, ahora volvemos al tema de la escuela. Entonces se hace se pone mucha energía, mucha fuerza en que aprendan la lengua. Generalmente que aprendan lengua, ok, Nancy, que aprendan lengua oral. Entonces, bueno, en la secundaria, que yo di clases, hice la investigación doctoral con adolescentes sordos que me sirvió para entender qué le pasa a la persona sorda a cualquier edad, desde bebés. Yo me di cuenta de que habían cosas, como dice Ángeles, que no entendían, que eran literales, y la inferencia, o sea, eso... lo que es lo contextual, lo que viene con el ambiente, no se entendía, ¿no? Entonces, bueno, es importante a tener en cuenta, pero, digamos, así como no podemos entender absolutamente todo no se puede, y esto nos pasa a todos, ¿no? Y en la persona sorda es más difícil porque está en un mundo oyente. Un mundo donde la mayoría son oyentes. Entonces, la clasificación en las escuelas de si son hipoacúsicos o sordos es para ver en qué nivel lingüístico los agrupan para que puedan empezar el colegio. A veces hacen preparación unos años previos, y bueno, y así, digamos, como que van desarrollando la lengua. Después se encuentran los chicos de la primaria, sordos, que hablan entre ellos y empiezan a inventar señas. Entonces, en el secundario, uno se encuentra que hay una población de señas distintas que uno dice, ¿qué me está diciendo? Porque no usa la lengua de señas argentina, ¿no? Los chicos que vienen con las lenguas caseras de la casa, la seña casera, no es lengua. Los chicos que aprendieron en la primaria, ¿cómo se dice? La comunicación total, ¿no? Les transmitían los conceptos escolares con señas para explicar los artículos, el, la, los, las, el sustantivo, o sea, y enseñarles la lengua fónica, ¿no? Claro, entonces hablaban algunas señas, algunas palabras, ¿no? Y los que hablaban lengua de señas, ¿no? Entonces, por suerte, en algunos colegios se incluyen ya docentes que hablan lengua de señas que son de la comunidad sorda. Entonces, eso aparte les da una identidad que es muy importante, porque si no, se sienten, y les voy a dar una frase oral, una frase fónica, como sapo de otro pozo, como uno viene. Se sienten como un sapo que vivía con una familia,
sale de ese charquito y se mete en otro con otros sapos que hablan totalmente distinto. Entonces se siente distinto, de otro lugar, de otro pozo, menos, y ahí empiezan los problemas de lo que significa la sordera para cada persona. ¿Mm? Bueno, ¿alguien quería preguntar algo? Ahora sí. Hoy hubo una mano levantada. Hubo que la callé, pobrecita. ¿Se anima ahora? Sí, dale, dale. Nos va a venir bien un poco de intercambio, así no hablo tanto. No, capaz que a la persona también ya se Se le fue el tema. le pasó el cuarto de hora, pero no importa, porque podemos volver, no hay drama. Bueno, a ver, estoy buscando una cosa en mi computadora. ¿Dónde estarás? También en encuentros pasados hablábamos de que la pretensión de una educación bilingüe sigue siendo así, una pretensión, como que lisa y llanamente todavía no ocurre, porque necesitamos referentes sordos que ocupen lugares idóneos en los que los niños y niñas, adolescentes se puedan identificar, digamos, hacer un eco identitario. Y que para eso necesitamos seguir en este camino de dar injerencia a esta lengua, importancia, que Sí, de a poco se va a ir claro, logrando. claro que sí. Ahora, a ver, ¿cómo les puedo transmitir esto? Existe lo singular, lo particular de cada uno. Yo no digo, me llamo Alejandra Jodar, soy oyente, ¿no? Sin embargo, tengo pacientes adultos que se presentan como sordos. Y eso me llama la atención, ¿no? Como que más allá de que vos sos sordo, vos tenés un nombre y apellido, ¿no? Que después podés decir, mirá, soy sordo, necesito que me hables claro, de frente, pausado, porque, bueno, la lengua fónica digamos, es distinta a la lengua de señas en la forma de transmisión, ¿no? De lectura. Digamos que, bueno, la lengua fónica es simultánea. O sea, uno habla y el sonido se va escuchando y se arma la cadena auditiva y bueno, y vamos. Y la lengua de señas ay, no me sale, pero no es simultánea, es lo contrario y es visual. Entonces, eso sí hay que respetar y en eso sí está bueno poder transmitir al otro en caso de que uno no entienda, ¿sí? Y es importante poder aceptar lo que le significa la sordera a cada uno, que eso es más psíquico que un problema lingüístico, ¿no? A ver, Eliana dice algo. Sí, a ver, la Dice, leo. Podría decirse que la construcción de la identidad del sujeto sordo se da básicamente de acuerdo a la lengua que hable. Eso pregunta. es una buena pregunta. Yo creo que sí, que las personas sordas se han mancomunado para hablar una lengua en común, ¿no? Esto no quiere decir que hagan las milanesas distintas a los oyentes, por ejemplo, o que, no sé, todo lo que va a pasar va a ser en relación a la comunicación lingüística, ¿no? Digamos, bueno, prender la luz, si tocan el timbre, porque no van a escuchar el timbre, buscar recursos que sean
de utilidad para una persona sorda saber si viene una persona o no, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo un ejemplo acá en mi cabeza. Yo atiendo una chica sorda de 30 años tiene. Se hizo un implante poco antes de que yo la conociera para escuchar, obediente con la madre, una relación de dependencia, una madre que sufría porque se preocupaba pensando qué va a hacer mi hija cuando no esté, una relación de dependencia porque la hija era sorda, y ahí está qué significa la sordera para uno, ¿sí? Y para la madre, para esta chica, no se atrevía, bueno, habían un montón de cosas que ella no hacía por temores, que habían otras cosas de sus problemas, no era solo la sordera, no por la sordera, sino por lo que le significaba. Y en este momento del tratamiento, claro, para fonoaudióloga, digamos, bueno, yo le pregunto, ¿qué escuchás algo? ¿Qué escuchás? Entonces trabajamos la diferencia entre oír y escuchar, porque no es lo mismo, ¿no? Ella oye ruidos, pero no entiende todavía. Y tuvimos que trabajar la aceptación de su sordera, que ella no es oyente ni va a hacerlo con implante, trabajar con la madre. Y hoy por hoy, a ella le encanta aprender otros idiomas, en lengua de señas y el inglés, y se quiere ir a vivir a otro país, ¿no? Y estudiar en otro país. Yo me agarraba la cabeza, realmente me preocupaba, pero pensaba, yo no soy quien para decirle nada. Su potencial la llevará hasta donde ella desee, porque ahí estaba su deseo y pueda. Y el otro día me cuenta que fue al médico, y esto les debe pasar a más de uno de ustedes. Entonces les voy a tirar un tip, que por ahí ya lo saben. Fue al médico, al ginecólogo, con la madre acompañada. La madre adelante con ella. Yo pensaba, ¿qué privacidad puede tener una mujer estando la madre al lado era ginecóloga, con la ginecóloga? La ginecóloga le habla a la madre, como pasa siempre cuando uno va al médico. Y la madre le traduce a la hija. Entonces, obvio, mi paciente recibió la mitad de la información. Muy difícil la situación. Entonces, me dice, yo le pregunto, ¿qué entendiste? Me dice que tengo que hacer dieta y, no sé, y que tengo que tomar los anticonceptivos. Yo decía, ¿qué tiene que ver la dieta con los anticonceptivos? Y le pregunto. Me dice, no sé, eso me dijo mi mamá y lo dijo el doctor. No sé, en ese momento dejé de ser psicóloga, psicoanalista y me convertí en algo que yo mucho no entiendo, en asesora informática. Agarré eso, le digo, tengo una idea. Yo uso mucho el traductor de Google cuando tengo reuniones o congresos internacionales que hablan en otros idiomas y me pasa a mí que no entiendo nada. Portugués, inglés, pero nada, entiendo muy poco. Entonces le digo, tengo una idea. Vos tenés el traductor, entonces le muestro, y la sesión se basó en eso. Yo no sé si hice bien, mal, no lo hablé con ningún colega, no me importó. La cuestión es que pudimos descubrir que ella tenía una app y empezó a buscar apps, lengua de señas, esto, lo otro, pero ninguno abría y nos quedamos con el traductor. Entonces empezamos a probarlo. Ella me decía, decime algo. Y yo me tapaba, ¿no? Nos moríamos de risa, me tapaba así, le decía, no sé, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? Y le aparecía la traducción. La cara de felicidad, ¿vieron cuando se ilumina, cuando los oyentes decimos eureka, cuando se descubre algo, la sorpresa? A mí me alegró. Entonces le digo, ¿ves?
ahora podés ir al doctor, vos querés que te acompañe tu mamá, andá con tu mamá, pero vos te prendes el traductor y le avisás al doctor, yo soy sorda, necesito la traducción. Entonces, que te hable y pausado porque te tiene que respetar. Y no sabe, además no sabe qué es estar con una persona sorda porque un oyente se asusta, porque desconoce. Entonces, bueno, ahí podés entender qué dice el médico. Y si no, te abrís el WhatsApp, que ahora está, y ahí lo descubrió ella que ni sabía. ¿Vieron que está el traducir? O sea, que él le grabe un audio y se lo traduce. Entonces ahí va a tener un poco más de libertad. Le digo, te acompaña tu mamá, vos querés estar sola, le decís, espérame afuera. ¿No entendés algo? La llamás después. Pero tenés tu traductor. Bueno, la felicidad que tuvo, y a mí también, ¿no? Porque aparte, yo les juro que soy un desastre con la informática, que hay cosas que, digamos, entiendo, otras que no. Pero me pareció un recurso muy interesante para que use una persona sorda. Si yo la puedo usar para entender otros idiomas, ¿por qué no si se hace un subtitulado? ¿No? Porque las apps de lengua de señas hasta ahora me parece que no tuvieron mucho adelanto. Quedaron como ahí, de lo que estábamos buscando nosotras, ¿no? Así que fue toda una sesión sobre eso. Y les cuento esto porque me parece que es interesante poder pensar, ¿no? Estas cuestiones. Si quieren, no sé, ¿tienen alguna pregunta? Porque si quieren les muestro un videíto y voy a ver si se puede compartir pantalla, por ahí puedo mostrar el de la abuela con el bebé porque no tengo el link. Está dentro de un Power. ¿Está dentro de un Power tuyo? De otro, sí. Bueno, ¿y querés pasarme el link? Y ahí lo pasamos. Es que no sé pasar el link. Ahí, yo me quedé en la traducción, pero bueno, no te preocupes. No me pueden compartir para que yo lo pueda. No importa. ¿No? Dentro de este Power no está, está dentro de otro. Está dentro de otro. Hice mal la tarea. Bueno, vamos a ver, si quieren, de este Power, la comunicación entre de una nena con implante. A ver, ¿qué pasó? ¿Se salió? Las chicas por ahí pierden conexión. Ah, ok. Pero si querés intento pasártelo yo. Está dentro de este Power que vos me mandaste. Ahí hay, a ver cómo es que se llama, ya te digo. Espera. Mira. Bebé sorda, madre oyente. Ahí está. Después tenemos, no, pero lo de Fundasor ya lo tienen. Ahí está. ¿SB? No, ese no. Es un bebito que aparece en la página. ¿Querés que te diga el número? Espera. Mira, este. Ese. Pero seguimos a este video. No. Hace eso. Ahí está bien. Sí, se ve. Pero se ve la imagen nomás. Ay, no se puede transmitir. Qué pena. Bueno, les mando. Aquí ahí yo paso. Bueno, dejo de compartir. Sí. Les mando el PowerPoint, lo pueden compartir y ahí están los links. Súper. Profe, disculpe, yo tengo una duda. Sí. Disculpe mi ignorancia. No, por favor. Usted dijo que una chica se hizo un implante a los 30 años. Yo tenía entendido que se hacía en los primeros años de vida. ¿Se puede hacer en cualquier momento? Sí. ¿Sí? Sí. ¿O existe alguna diferencia?
No, si están aptos por un implante, pueden hacerlo a cualquier edad. Inclusive ahora las personas mayores que van perdiendo audición, que fueron oyentes, que son oyentes, y que con la edad van perdiendo, si quedan, digamos, con una hipoacusia bilateral profunda, sordos, se les puede hacer un implante. Pero depende de la edad, de los riesgos quirúrgicos, digamos, de si están bien, digamos, en toda su parte cerebral, todo eso, sí, que yo sepa, sí. No soy cirujana, no soy médica, pero sé que se hace. Bien, gracias. No, por favor, y no es ignorante el que se cree que sabe. Cuando uno se cree que se las sabe todas, yo creo que ese es el más ignorante de todos, ¿no? Siempre, como decía Sócrates, un filósofo griego de hace mucho, pensar que uno no sabe, estar siempre con dudas para seguir aprendiendo. Y lo que puede transmitir, por supuesto, está muy bueno, pero siempre abierto a, digamos, a la duda. Así que bueno, acá pueden preguntar, comentar lo que quieran, no hay problema. Voy a tratar de pasar el video, fíjense si sale el sonido, porque me parece que no lo voy a poder. Bueno, únicamente que comparta sonido, pero si no yo lo comento y listo, no se preocupe. Les prenden el implante, Marina. Les prenden el implante. En la transmisión no se ve el video. No se escucha. Mira, Marina, no te preocupes. That's pretty cool. I'll get rid of that. And then, are you excited? Can you hear everything? He's like, what is happening right now? Oh, Archer, 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 what's he gonna do? He's gonna play all day just with you. His people see Digamos, ¿cuándo es que el bebé se ríe? Porque primero se asusta. ¿Qué piensan ustedes? Y a lo mejor cuando le prenden el implante, porque primero se observa que el bebé solo mira y está como asustado o sorprendido. Y bueno, ahí es también el tema de lo visual, digamos, que él está viendo a sus familiares. Por ahí, a lo mejor si lo hablaban de atrás, como dice usted, él no, ni siquiera iba a reaccionar. Después aparentemente cuando le prenden el implante. Bien.
¿Alguien puede leer todos los, no sé? Sí, ahí estaba por leer. Ah, Hay buenísimo. muchos comentarios. Hay varios, sí, sí. Sí, dice sorpresa, asombro, la voz de su mamá, necesita el contacto visual que ya conoce, cuando ve la cara de su mamá, haciendo referencia, digamos, a que seguramente el estímulo auditivo, al asociarlo con la imagen de su mamá. La mirada de la mamá con respecto a saber que escucha, esa sonrisa, dice Sara. Nancy dice las emociones. Muchas gracias por todos sus comentarios. Gracias está bien. Por sus comentarios, llego gracias a ustedes. Pregunta, a ver, le pone Soli, ahí sigue, a ver. Dice, le pone sonido a la mirada de la mamá por primera vez, se puede ver la felicidad de ese bebé. ¿Algunos de los que comentaron, digamos, son sordos? ¿De alguno de los que hizo comentarios sobre este video? Parece que no. Me interesaría saber qué vieron. ¿Qué piensan de este video? Si les interesa opinar, a mí me interesa también. Bueno, si quieren yo hablo. Cualquier cosa estoy a disposición de ustedes. Y entiendo porque Marina estaba haciendo la interpretación y yo en un momento le dije a Marina, no hace falta, quédate tranquila, a ver qué pueden observar, ¿no? Pero estaba lo del medio ambiente, que era el hablar y la sonrisa, el momento en el que se da, digamos, si el bebé habla, si el bebé habla, si el bebé responde con sonrisa cuando empieza a hablar la mamá o cuando ve la cara, o cuando le hacen un gesto que acompaña a eso que escuchó, que todavía no sabe ni lo que es. No sabe, ¿no? Esta es la gran pregunta. Esto es una que uno observa, a mí me parece que se sorprenden de escuchar, ¿no? Como que hacen, a ver, ¿qué? ¿No? Pero se asustan y que los acompaña la sonrisa, o sea, la contención familiar, ¿no? Pero la beba se ríe cuando la hermana le empieza a cantar algo que ya contaba, ¿no? Sí, ok. Entonces, lo que comentan todos, como María y como todos, está bueno porque es lo que percibimos la mayoría. Es una filmación que hicieron unos otorrinos, bueno, cuando les hacían el implante coclear, cuál era la respuesta de los bebés, ¿no? Pero bueno, si ese bebé, como dijo alguna de las personas que comentó, si se les hablara de atrás, probablemente se hubiesen asustado, ¿no? O por ahí no hubiesen entendido. ¿Qué dice María Antonieta? Ahí leo. María Antonieta dice, es complejo seguramente para ellos asociar los sonidos y el entorno que ya conocen un universo nuevo. María Ayala dice, se tilda mucho el video, pero lo que pudo observar era la felicidad del bebé cuando escuchaba las voces.
Acá, ¿quién habló de asociar el sonido? ¿María Antonieta? ¿Era? Sí, María Antonieta. Acá hay algo importante. Para asociar el sonido o sea, para que esto de asociar el sonido es porque ni siquiera un oyente que oye un sonido y no sabe qué es, también le pasa. Para que el sonido tenga un sentido, tiene que haber un significado unido. Por eso se habla de asociación. Un lingüista francés, digamos, fue quien empezó a hablar de signo, que se llamaba Saussure, que él hablaba de signo. Cada palabra es un signo. ¿Por qué? Porque hay una imagen en la persona oyente, una imagen del sonido que se llama imagen acústica. Es lo mismo, como la palabra es esto y está la imagen acústica y abajo el significado. Si esto no se da unido, no se entiende ni la palabra y menos una oración. En la lengua de señas tenemos el gestema, la imagen visual y el sonido asociado. Cada signo es como esto, ¿sí? Hay una relación. Saussure hablaba de oposición, se opone una cosa a la otra, pero hay otros que hablan de una asociación. A mí me gusta más. Para mí hubo una mala traducción, pero bueno, para mí. Sí. Hay algunos comentarios. Sí, María Ayala habla del significante y el significado. Nancy Elizabeth Saucedo dice, ¿la ruta léxica sería eso? Sí, ahora lo vemos. También se denomina significante-significado. Después Saussure le da una vuelta. Este lingüista, yo les cuento, no escribió libros, él daba clases. Y los alumnos, los que fueron sus alumnos, así, discípulos, así como yo con Alicedo, bueno, escribieron las clases, las transcribieron. Entonces, Saussure también habla de significado, significante. El significante es esa asociación imagen acústica o imagen visual con el significado. Si no sería sonido, o si no sería esto, nada más. Si ustedes no saben, perdón Marina, ahora yo, espera. Bueno, no, traducime hasta donde hago las señas, porque si no. Si ustedes no saben qué quiere decir la seña, esperá que me tengo que parar, esta, si ustedes no saben, es solo un gesto que yo hago. Ustedes ven, miran, pero no saben qué significa. Por ejemplo, ¿sí? Pasa lo mismo en la lengua oral o fónica para los oyentes. Es por eso que no entendemos otros idiomas. Porque escuchamos el sonido en inglés, bla, 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 pero no sabemos qué quiere decir. Y una persona sorda que ve la lengua de señas, no sé, de Finlandia o de otro país, puede que no entienda la primera vez, pero digamos como que hay que entender el significado de ese sonido o de ese gesto, ¿sí? Por eso se habla de asociar, de imagen, de significante, que no es lo mismo que ruido o gesto o mirada.
que es lo que nos pasa cuando nos encontramos con una persona sorda que viene con una seña casera, que aprendió una seña con la familia para comunicarse y otra persona sorda no lo entiende. ¿Mm? Otra de las cosas que surgieron fue lo de si era el léxico, ¿no? En psicología cognitiva, perdón Marina, pero voy a tratar de ser suave. En psicología, que es para, digamos, que está relacionada con el lenguaje y el conocimiento, con comprender y producir la lengua, se habla de distintos procesos lingüísticos, digamos, para que uno llegue a la comprensión lingüística, ¿sí? Y a la producción, para poder comprender y para poder hablar. Entonces, depende de la lengua. Vamos a hablar de la lengua fónica, por ejemplo. Los oyentes entendemos. Y hacen todo un proceso así, pero lo vamos a hacer fácil. Primero se entiende, se perciben los sonidos, se le da un significado, ¿sí? Lo ubicamos dentro de, si es verbo, predicado, dentro de una oración, ¿sí? Digamos, y después le damos sentido en función de lo que tenemos en la memoria, de las palabras que tenemos en nuestra memoria, que es como un diccionario interno que se llama lexicon, del léxico. En la lengua de señas sucede lo mismo, en cualquier lengua. O sea, esto que yo les cuento del signo, ¿sí? Estoy mezclando teorías, pero no importa. Esto que yo les hablo del signo es lo mismo. O sea, los cognitivos no inventaron nada, sacaron todo de la escuela también francesa, no norteamericana solamente. El signo, digamos, es lo que, eso lo vamos aprendiendo, ¿no? Vamos de bebés, de chiquitos, vamos como incorporando palabras, oraciones, percepciones, le vamos dando sentido. Cuando vamos creciendo, seguimos teniendo y comprendiendo palabras nuevas, oraciones, nos cuentan cuentos, nos pasan cosas, vivimos de la experiencia, digamos. Todo lo que se experimenta y se relaciona con lo que nos dicen, con lo que comprendemos y con lo que transmitimos, eso es lo que ayuda a que uno pueda tener cada vez más desarrollo lingüístico. Por ejemplo, tener lo narrativo, ¿sí? La parte narrativa, se adquiere de experiencias y de poder vivir esos verbos, esas palabras, de vivirlas, que se llaman verbos mentales, ¿sí? O sea, esto tiene que ver con la teoría de la mente. La mente se constituye en conjunto, todo tiene relación, ¿no? Se constituye en conjunto con el desarrollo cognitivo y lingüístico. Entonces, un cuento, ahí voy, porque si no me pierdo, ahora las dejo hablar. Un cuento tiene, digamos, un principio, desarrollo, final, y también tiene una relación entre una cosa y otra. Y también tiene un contexto. Por eso es tan importante contar cuentos en lengua de señas. Y por eso es tan importante para el oyente cuando se comunica con una persona sorda, también esto, transmitir a aquellos que enseñan lengua de señas, ¿sí? Y que son oyentes, el contexto, ¿sí? Que por ahí ni siquiera nosotros lo tenemos,
¿no? Y que a veces está bueno preguntar, vos, ¿cómo dirías esta palabra? No entiendo, no sé cómo decirlo, ¿no? Interaccionar. ¿Todo bien, Marina? ¿Me fui muy rápido? ¿Todo bien? Ok. Ok, Dante. Bueno, ahora sí escucho. ¿Lea los comentarios? Sí, sí. Bueno. Bueno, María Ayala dice exactamente, doctora, lo que habló sobre el signo lingüístico y su significante y significado, ya que un signo no es más que la representación de la realidad a través de una palabra que sustituye a la realidad. Signo era, dice. Después dice, hicimos un ejercicio en la próxima clase en lengua de señas en el aula, en la que jugábamos a adivinar la película. Cada gesto que hicieron todos interpretaban lo que ellos imaginaban. Buscaba que los chicos y chicas visualicen que la comprensión es diferente, por eso es importante unificar aspectos de la comunicación para poder comprendernos. Nancy Elizabeth Saucedo dice, ¿y qué pasa con la producción escrita en los alumnos sordos? Bien. Dos cosas. Antes, lo del juego me parece fantástico. Un colega francés, hace unos años, hizo junto con personas sordas y un actor, no sé qué era, pero hicieron un encuentro donde no tenían que hablar, no había que hablar, todo era gestual, ¿no? Para experimentar la comunicación. Y esto les sirvió poder entender qué le pasa a uno cuando no puede utilizar la lengua. Cómo comunicarse con el otro, ¿no? Sobre todo, bueno, en relación a las personas sordas, porque nosotros no nos podemos tapar los oídos, no se puede. Siempre escuchamos. Nuestra forma de comunicarnos es, digamos, desde lo auditivo, ¿no? Entonces, no hablar, a ver qué pasaba. Sin hablar, transmitir algo, que era como el juego ¿no? Está bueno. En relación a la producción escrita, depende de cómo hayan aprendido, cómo vayan aprendiendo. ¿Tienen capacidad para aprender la lengua escrita? Por supuesto que sí. Yo tengo un paciente adulto que habla lengua de señas, pero comprende algo de la lengua oral, porque yo a veces le digo algo y él me lo entiende y yo creo que no me entiende. Hubo una vez, y ahora voy hacia de lo más grande a lo más chiquito. Una vez un docente de la escuela donde yo daba clase había escrito un libro, que es periodista, sobre fútbol. Y mi paciente es fanático de fútbol, ¿no? Yo tenía el libro, porque me lo había traído del colegio, en el escritorio, y me mira y me dice, fútbol, qué interesante, fútbol. Le digo, ¿querés llevártelo? Te lo presto. Bueno, yo me quedé sorprendida, porque dije, lo va a leer. Se lo leyó todo y me lo contó. Entonces, este es un ejemplo. El tema es cómo se enseña. ¿Sí? Imagínense si la enseñanza es tediosa, si es un sufrimiento o si es un juego. ¿Por qué hablamos y adquirimos la lengua? Porque estamos en interacción jugando. ¿Sí? Ahora, cuando se trata de enseñar, ¿no? Cuando el chiquito llega a la casa y tiene que aprender la lengua oral y la madre
la familia, porque les dijo el profesional, tienen que hablar lengua oral. Y si no, y lo corrigen. Entonces, digamos, hay que estar ahí. Van a la escuela, si les enseñan con lengua oral a escribir, se les va a hacer mucho más difícil. Entonces, hay técnicas para enseñar la lengua escrita. Hay técnicas de aprendizaje, más que enseñar. A mí la palabra enseñanza me da como imposición, ¿no? A mí. Pero para el aprendizaje, uno enseña, obvio que sí. Pero para el aprendizaje de la lengua escrita hay técnicas interesantísimas, sobre todo las pictóricas, las que son, digamos, con dibujos, si se hace en lengua de señas, digamos, un pictograma, lengua de señas, la palabra A, B, esas cosas, todo junto, y mirar y observar a ese chiquito sordo que tenemos enfrente, de qué forma capta mejor la lengua escrita. ¿Sí? Me parece que es la técnica, y no sé, si un chiquito no tiene estructurada una lengua, por ahí sea difícil, a veces tarda más en aprender a escribir y a leer. No sé si respondí. Tampoco tengo la verdad absoluta, pero si necesitan bibliografía les puedo averiguar y se las puedo compartir a través de Ángeles. Bueno, Quien trabajó mucho en esto fue Graciela Licedo. Pero más allá de que ella fue mi directora de tesis, ella en este momento vive en Francia, en París, y ella, digamos, sin interés, digamos, si la invitan a una charla, ella murió. Hay un micrófono abierto de Adriana Daniela, si lo puede cerrar, por favor. Sí, por favor, porque no escucho. Graciela Licedo en este momento tiene 86 años. Perdón, Adriana Daniela, ahí está. Gracias. Ella tuvo una escuela bilingüe en Buenos Aires que tuvo que cerrar. Y ahí, bueno, ella fue una de las promotoras de enseñar la lengua escrita, porque su tesis fue sobre la lengua escrita. Y después empezó a trabajar con sordos y es directora del ISPE en Uruguay. Bueno, lo fue, ahora ya no, pero está escribiendo un libro a los 86 años porque, digamos, ella fue quien asesoraba a las familias en Uruguay. Acá en Argentina ella era una defensora acérrima de la lengua de señas, ¿no? Para el aprendizaje de la lengua escrita también. Ahora, bueno, tiene una cabeza, es muy amplia, pero yo creo que ella en eso les puede dar mucho más que yo, y sé que tiene cosas escritas que las debo tener yo por ahí, pero bueno, sí se puede. Bien, en la primer clase como bibliografía está de Graciela Licedo, Lengua o Lenguaje. Hay un comentario acá de Sara que dice, hay textos con imágenes cortos que se pueden ir armando, libros como historietas, como formas de incentivar la lectura en general, porque hasta para los oyentes la producción escrita es difícil. Exacto, es verdad. Y otra cosa, yo no estoy de acuerdo con que la persona sorda pueda leer solamente en señas, que se había tratado de armar como una lengua escrita de señas. La lengua escrita es lengua escrita y es importante poder aprenderla, porque es lo que nos va a permitir otra comunicación y poder saber lo que estamos leyendo y lo que vamos a afirmar.
y se puede aprender. Y tiene que haber curiosidad y hay que hacer mucha fuerza, porque también hay muchas personas oyentes que no les gusta leer, por ejemplo, ¿no? La lectura ayuda a aprender palabras. Miren, estoy volviendo a leer un libro, 100 años de soledad, el de García Márquez. El que lo leyó, yo no sé si se acuerda cómo empieza. Empieza diciendo, lo tengo en el otro ambiente, empieza diciendo que en un principio, porque Macondo, la ciudad, esto miren, tiene que ver con la lengua. La ciudad de Macondo se funda porque una pareja se va con quienes se quieran ir a hacer otro pueblo, ¿no? No había nada, eligen un pantano. Y García Márquez, que era un escritor maravilloso, que es fácil de leer. 100 años de soledad habla de no sé cuántas generaciones en 100 años. Es medio complicado acordarse de los nombres, pero lo que quiero decir es que empieza diciendo, en un principio las cosas no tenían nombre. Se le fueron poniendo nombre a las cosas, se fue armando palabras a cada una de las, digamos, de lo que se iba haciendo, ¿no? Y en la Biblia también aparece algo así, ¿no? Es el origen de todo. Léanlo, la primera página es maravillosa. Después empieza con los nombres que también a mí me encanta. Pero la primera página, y es más, yo fui a Colombia y está el museo, hay un museo que se llama Museo de la Moneda, él era colombiano, y ahí está la frase, ¿no? Que dice, en un comienzo las cosas no tenían nombre, bueno, se le fue poniendo nombre, obvio que tengo una foto ahí, pero digamos que bueno, leer ayuda a leer historietas, lo que sea, cuentos que lo expliquen. Yo era docente de filosofía, con sordos, o sea, tenía alumnos sordos y oyentes. Entonces, yo organicé talleres de filosofía. ¿Qué quería decir? Trabajar la filosofía en la práctica, en lengua de señas. Y me acuerdo que hay ¿cómo es que se llama? Hay un texto de Platón que se llama, es muy difícil, perdón, la alegoría de la caverna. Es el ejemplo, es como un ejemplo dentro de lo que pasa dentro de la caverna en relación al conocimiento, a conocer, a aprender, a abrir la mente. Yo pensaba, ¿cómo les explico esto? Entonces, con mi compañero intérprete, hablamos, nos pusimos de acuerdo, trabajábamos juntos con Luciano, y me dice Luciano, ¿qué te parece si cada grupo lo lee y vamos por las mesas y les preguntamos qué palabras no entienden? Digo, dale. Entonces lo hicimos. Bueno, qué palabras no entendían, las buscábamos, las explicábamos. Cuando la leyeron, les propusimos que hicieran un dibujo de lo que habían entendido, o que hicieran algo, o que lo fueran armando como dibujo. Bueno, no solo que armaron el dibujo de eso, de la caverna, los que estaban adentro, encadenados, se los recomiendo, sino que después lo llevamos a la actuación. Y a fin de año actuaron la alegoría de las cavernas. ¿No? Estaban los que eran todos sordos, ¿no? Los chicos. Yo les juro que hice poco, no hice mucho. O sea, era aprender las palabras, pero si la palabra es una cosa que no tiene significado, es lo mismo. Claro, habrán buscado la palabra, el significado, todo eso la hicimos. representación de esto, que son cuestiones importantísimas para la enseñanza de la lengua de señas, de la didáctica visual, la conciencia corporal. Bueno,
Estamos llegando a horario Bueno, y tenemos que dar término a esta hermosa clase que te agradecemos un montón, muchas gracias. Bueno, espero que les haya servido. pero un montón, muchísimo. Bueno, Hay algunos avisos que tenemos que repetir sobre las cuestiones administrativas, así que si las chicas tienen algo que decir, así queda claro para las personas que ingresaron después. Buen día. Bueno, no, lo que se dijo al principio, que recuerden que la constancia de asistencia lo van a tener las personas que se inscribieron en tiempo y forma y que completaron el formulario de asistencia de la clase de hoy. Nosotros hasta hoy enviamos los links para ingresar al Meet. Puede ser que algún correo se nos haya pasado, pero la clase que viene, si no reciben el correo, búsquenlo en el aula que también va a estar colgado. No sé si hay otra consulta, nos avisan. A partir de mañana al mediodía van a encontrar ya la constancia de asistencia en el aula de LE. Así que creo que no hay nada más para avisar. Bueno, muy bien. agradecerles a todos y a todas los que estuvieron presentes, no solo presentes, sino también participando. Otra vez gracias a Alejandra por haber venido, por estar con nosotros, gracias a Marina por haber hecho accesible esta clase. La semana que viene vamos a estar en la última clase de esta capacitación, en la que vamos a intentar poner en práctica todo lo que fuimos hablando y vamos a movernos las manos, a poner en práctica. Así que los esperamos, las esperamos. Hacer ejercicio. Hacer ejercicio, poner en práctica y ver cómo enseñamos esta lengua a nuestros estudiantes oyentes. Así Bien. que muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación, por los aportes, digamos, todos nos enriquecemos en la medida en que vamos hablando y pensando un poco lo que vamos aprendiendo, ¿no? A lo largo de la vida. Así que muchas gracias. Y como decías vos, nadie tiene el saber absoluto, así que lo importante es que podamos nutrirnos y seguramente hay muchísimas prácticas que son excelentes y está bueno que podamos compartirlas para ser idóneos, idóneas en lo que vamos haciendo. Con criterio y escuchando al otro siempre. Bueno, que estén muy bien, que tengan muy buena clase y muy buena finalización de la clase. Bueno, gracias. No, Gracias. nada. Gracias, profe, aprendimos mucho.